¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo y se destruye? Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. ¿Cómo mides el valor de tu vida? ¿Por lo que tienes? Es triste tanto materialismo. Lo material no sacia la sed de tu alma. Ella es exigente, pide más. Pide amor, alegría, servicio, felicidad, etc. Jesús dice cómo acabar con el materialismo en nuestra vida. Niégate a ti mismo, a ese yo que quiere ser el centro, ser complacido, mimado. Carga con tu cruz. No todo es deleite, placer, caprichos. Vienen dificultades que prueban la vida. ¿Por qué te angustias? Sígueme, dice Jesús, para ser coherentes entre lo que decimos y vivimos y parecernos a Él. ¿Qué me dices? Una hermosa reflexión del hermano Henry Granados, fundador de mi comunidad Jesús es Señor, sobre esta perícopa del Evangelio de San Lucas. Y me parece interesante cómo comienza su reflexión preguntándonos cómo medimos el valor de nuestras vidas. Y es que es una pregunta que pudiera sonar medio tonta, porque no creo que muchas personas de buenas a primeras reconozcan que el valor de sus vidas como que sí está determinado por lo material, por las cosas que tienen. Esta actitud ante lo material me recuerda dos pasajes bíblicos. El primero es ese hombre rico del capítulo 12, precisamente del Evangelio según San Lucas, que había recogido una cosecha increíble, tenía de sobra y dijo: «Alma mía, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea». Y Dios le dijo: «Necio, esta misma noche te reclamaré el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán?». Y creo que el problema es precisamente la actitud que tenemos ante lo material. Cuando nuestra paz depende de lo que tengo, cuando el corazón se llena de ansiedad por querer tener algo, o cuando mi felicidad se basa en lo material, mi vida no es más que una mochila, un bolso o una maleta a la que le meto y le saco cosas. Ganar el mundo es un caballo de Troya de Satanás para desde adentro socavar nuestra alma y lapidarnos en lo efímero, en lo pasajero. La única consecuencia de esta actitud es la autodestrucción. Y es un ciclo vicioso, un bucle que nos encierra en nosotros y nos aleja de los demás. Díganme ustedes, hermanos, ¿quién vive feliz así? El segundo pasaje que recuerdo es aquel joven rico que le dijo a Jesús que cumplía la ley al dedillo. Y cuando el Señor le pidió que para seguirle vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los más pobres, dice la palabra que se devolvió muy triste porque tenía mucho. Y es que el problema no es la cantidad de las cosas que tenemos, o si incluso tenemos cosas materiales. Ese no es el problema. El problema es el apego que yo puedo tener con esas cosas, cuando lo material es incluso más importante que el amor. Debo decirles que yo he conocido familias que teniendo muchísimo dinero viven un desastre. Por lo material han vivido las peores calamidades que una familia puede vivir. ¿Acaso ustedes no han escuchado esas historias en las que por una herencia la familia se ha destruido? Que por deberse un dinero, hermanos han terminado siendo enemigos, a muerte. Que por una obsesión con el trabajo, el matrimonio se vino abajo y se descuidaron a los hijos. A nuestra sociedad no le importa que tengamos alma, y hasta pareciera que la niega. Por lo tanto,
Vivimos en una cultura de lo material. En las palabras del Papa Francisco, nuestra sociedad vive de lo inmanente. No esperan nada más allá, y lo trascendente es una especie de fábula para tontos. En definitiva, una sociedad de necios, en palabras del Evangelio. ¿Cómo construimos entonces para el más allá? ¿Cómo salimos de este círculo vicioso? Para nosotros los católicos, y en realidad para los cristianos en general, como dice el hermano Henry, se nos pide negarnos a nosotros mismos, es decir, dar un paso más allá de nuestro egoísmo natural e ir al otro de una forma sobrenatural. Ir más allá de mis necesidades, a preocuparme por las necesidades del otro. No solo amarme a mí, sino amar al otro. Hermanos, tenemos que salir de ese egocentrismo enfermo que no nos deja amar como Dios nos ama. Por eso el hermano Henry habla de ese pasaje del Evangelio en que se nos pide que para seguir a Jesús hay que tomar nuestra cruz. Fíjense en cómo lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciéndose en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el camino. Yo no quiero ganarme el mundo, no me interesa ganármelo. El mundo es pasajero. Lo material se acaba, hermanos, es finito, pasa. Pidámosle al Señor la fuerza para dar el paso hacia lo infinito, hacia Él, para que nuestra familia gire en torno al amor y no al dinero. Ayúdanos, Señor, a encontrar tu paz en medio de la tormenta, a darnos cuenta que estás allí con nosotros. Amén. Gracias por escuchar este podcast de la comunidad cristiana Jesús es Señor. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en @ccjesusesenor. De este lado, tu hermano y amigo Randy Albornoz. Si fue de bendición para tu vida, no te olvides de darle like y compartirlo. Dios te bendiga. Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre.